Me llamo Javier Robles. Para los archivos de la Drug Enforcement Administration y el Sistema Penitenciario Federal de los Estados Unidos, soy el recluso 7348012. Un número de 8 dígitos tatuado en mi expediente. Una cicatriz burocrática que ha reemplazado a mi nombre. Soy una estadística en la guerra fallida contra las drogas. Un fantasma en la máquina. Una advertencia susurrada en los pasillos del poder que nadie, absolutamente nadie, escucha. Pero en Sinaloa, en la década de los 90, cuando el aire espeso y húmedo olía a pólvora recién quemada, mezclada con el perfume de la tierra mojada por la lluvia de verano, y a la traición que se cocinaba a fuego lento en cada esquina, en cada cocina económica y en cada despacho gubernamental, algunos me conocían como el judicial. Un apodo que al principio me llenaba de un orgullo estúpido, un orgullo de macho que creía tener el mundo agarrado por los huevos, y que al final se convirtió en el epitafio de mi alma. Tenía una placa de metal que se sentía pesada y fría en el bolsillo de la camisa, un trozo de latón que supuestamente me investía de autoridad, pero que en realidad era la cadena con la que me ataron a mis amos. Tenía una pistola de reglamento, una Pietro Beretta de 9 milímetros, que era una extensión inerte y torpe de mi mano, y un sueldo miserable del gobierno mexicano, que se evaporaba como el rocío del desierto antes de llegar a fin de mes. Una broma de mal gusto que nos obligaba a todos, tarde o temprano, a buscar la mordida para completar la quincena. Hoy tengo 49 años, aunque en el espejo de metal pulido de mi celda, una superficie opaca que devuelve una versión distorsionada y gris de la realidad, como si el propio material se negara a reflejar la verdad completa de un rostro. Veo la cara de un anciano. Es un mapa de arrugas profundas, cada una un recuerdo grabado a cincel de una decisión equivocada, de una vida mal vivida. Cada surco es un camino que tomé, y todos, absolutamente todos, me trajeron aquí. Cumplo una condena de 30 años a cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. La llaman la Alcatraz de las Rocosas. Un nombre que suena a aventura y a película de Hollywood. Yo la llamo el ataúd de hormigón, un lugar plantado en medio de la nada, un laberinto de silencio tan absoluto, tan opresivo, que a veces creo que puedo oír mis propios pensamientos pudriéndose, el lento desmoronarse de la memoria, el crujido de las sinapsis que se rinden. Estoy encerrado 23 horas al día en una caja de cemento de 7 por 12 pies. La cama es una losa de hormigón con un colchón delgado. El escritorio y el taburete, de hormigón. La ventana es una rendija de 4 pulgadas de ancho y 4 pies de alto, que solo me deja ver un trozo de cielo. Un azul tan lejano e indiferente que parece una burla. Desde aquí, desde este abismo de silencio que solo se rompe con el eco metálico de una puerta lejana, el zumbido demente y perpetuo de las luces fluorescentes que nunca se apagan, o el grito ahogado de un hombre perdiendo la cabeza en una celda vecina. Un sonido que se convierte en la banda sonora de nuestra lenta descomposición. He decidido contar la verdad. No lo hago para buscar el perdón, porque para gente como yo no existe el cielo, ni siquiera en la imaginación más febril de un cura. El perdón es un lujo para los que aún tienen un alma que salvar, un bien de consumo para los inocentes o los hipócritas. La mía la empeñé hace mucho tiempo en una casa de empeños del infierno, pieza por pieza, decisión por decisión, hasta que no quedó más que un hueco vacío que resuena con los ecos de mis crímenes. Lo hago porque el silencio es el mejor amigo de la mentira, el abono perfecto para que florezcan las leyendas. Y la mentira más grande,
la más cantada en los corridos, la más rentable y la que se ha enquistado en el corazón de mi gente como una verdad sagrada, tiene un nombre: Chalino Sánchez. Todo el mundo conoce la leyenda. El rey del corrido. El hombre que, decían, cantaba con una pistola fajada en el cinto y el diablo soplándole las letras al oído. El valiente que, según el mito que se vende en camisetas y se tatúa en la piel de los jóvenes, recibió una nota con su sentencia de muerte en pleno escenario en el Salón Bugambilias de Culiacán. Y en lugar de correr como lo habría hecho cualquier hombre cuerdo, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Miró al público con un desafío silencioso y cantó Alma enamorada, con más huevos que nunca, como una última mentada de madre al destino. La historia oficial, la que se imprime, se pinta y se recita, dice que al salir de su último concierto, su camioneta Suburban fue interceptada por un vehículo con hombres vestidos de federales. Se lo llevaron con la promesa de que un comandante quería hablar con él. A la mañana siguiente, su cuerpo apareció tirado en un canal de riego cerca de la carretera a Culiacancito, con 2 tiros en la nuca. Fin de la historia. Principio del mito. Esa es la versión para los turistas, la que se vende bien, la que cantan en los corridos con acordeón y bajo sexto. La verdad, como casi siempre, es más sucia, más simple y mucho más aterradora. No eran hombres vestidos de federales. Eran federales de verdad, con sus placas oficiales, sus armas de cargo y sus almas vendidas al mejor postor. Y yo sé quién les dio la orden. Yo sé por qué lo hicieron. Y sé la parte más importante, la que me carcome por dentro cada noche en esta celda, la que convierte mis sueños en un infierno de música norteña y olor a pólvora. Los federales no lo estaban cazando esa noche. No lo encontraron por casualidad en una calle de Culiacán. Yo les dije dónde iba a estar. Yo les entregué su ruta de salida del concierto. Yo, Javier Robles, agente de la Policía Judicial Federal, vendí a Rosalino Sánchez Félix a sus verdugos por un fajo de billetes que ni siquiera alcancé a gastar. Y esa decisión, ese instante de cobardía envuelta en la justificación del amor de un padre, fue el primer clavo de mi propio ataúd. El resto fue solo cuestión de tiempo, martillazos y tierra encima. Ustedes se preguntarán, si es que a alguien le importa la confesión de un hombre enterrado en vida, ¿cómo? Como un servidor público, un hombre que juró proteger y servir, termina aquí, confesando haber sido cómplice en el asesinato de un ídolo popular. ¿Fue la ambición? ¿La sed de poder? ¿La adrenalina del peligro? Ojalá mi pecado fuera tan grandioso, tan digno de una tragedia griega. La verdad es mucho más común, mucho más patética. Fue la desesperación. Todo empezó con el olor a antiséptico y a lejía, un olor que se te pega a la ropa, al pelo, a la memoria. El olor del hospital público de Culiacán, un lugar donde la esperanza iba a morir en pasillos abarrotados y sucios, donde los médicos tenían la mirada de soldados derrotados y las enfermeras un cansancio tan profundo que parecía tallado en sus huesos. Y con el llanto silencioso de mi esposa, Elena, en ese mismo pasillo. Un llanto que no hacía ruido, pero que retumbaba en mi cabeza como un derrumbe. Cada lágrima un golpe contra mi impotencia. Mi hija, mi pequeña Sofía, mi única luz en un mundo de sombras, de apenas 6 años, se consumía por una leucemia que los doctores locales no sabían cómo tratar. La veía cada día en esa cama demasiado grande para su cuerpo diminuto, su piel volviéndose traslúcida como el papel de cera. Sus ojos, antes 2 luceros llenos de vida y travesura,
ahora opacos y rodeados de ojeras moradas que parecían moretones. Hay un tratamiento experimental en Houston, me dijo un médico con la mirada tan cansada que parecía llevar el peso de todos los pacientes que no pudo salvar. Es su mejor oportunidad, pero cuesta una fortuna, cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares. La frase se repetía en mi mente una y otra vez. Cada cifra un martillazo en el cráneo. Yo ganaba un sueldo que apenas alcanzaba para la renta, los frijoles y el uniforme. Mi placa, mi supuesta autoridad, no valía nada frente a la burocracia de la muerte. Cada día veía a mi hija más pálida, más frágil, su risa convertida en un susurro. Y cada noche, el eco de las palabras del doctor se convertía en un monstruo que me susurraba al oído. Una fortuna, se te muere, se te muere. Una tarde, después de un turno de 12 horas persiguiendo rateros de poca monta y levantando borrachos de las banquetas, mi comandante, un hombre gordo y de bigote sudoroso llamado Benítez, me llamó a su oficina. El lugar apestaba a café rancio, a papeles viejos y a la corrupción que impregnaba las paredes. El ventilador de techo giraba con una lentitud agónica, moviendo el aire caliente y viciado de un lado a otro. Me sirvió un tequila en un vaso sucio, con la marca de otros labios aún visible. Robles, me dijo, mientras el sol de la tarde entraba por la persiana rota, dibujando rayas de luz y sombra en su cara, como los barrotes de una celda. Te veo jodido, preocupado, sé lo de tu niña. Asentí, la garganta tan apretada que no podía emitir sonido. El sistema no te va a ayudar, cabrón. Continuó, bajando la voz hasta convertirla en un secreto conspirador. Este país está hecho para los que tienen plata, no para los pendejos honrados como tú y como yo. Pero hay otra forma, una forma de servir y proteger nuestros propios intereses. Deslizó sobre la mesa un sobre amarillo, grueso y pesado. Lo abrió un poco y vi el rostro de Benjamin Franklin mirándome con su sonrisa socarrona. Mañana por la noche, un convoy de 3 camionetas va a pasar por el retén de la carretera a Mazatlán. Tú estarás de guardia. Vas a verlas. Vas a oír el radio pidiendo que las detengas. Y no vas a hacer nada. Vas a estar ocupado tomándote un café, revisando papeles, cagando si es necesario. Solo tienes que mirar para otro lado por 5 minutos. Eso es todo. Abrí el sobre. Dentro había $10,000 en billetes de 100. Más de lo que ganaba en un año de tragar polvo y arriesgar el pellejo. El dinero olía a perfume barato de mujer y a algo más. Un olor metálico, a corrupción. Miré el dinero, y en el reflejo verdoso de los billetes no vi mi rostro. Vi la cara de mi hija en la cama del hospital. La vi sonriendo. La vi corriendo por el parque con el cabello que había perdido. Y en ese instante, mi juramento, mi honor, mi alma, todo se hizo humo. Se convirtió en una anécdota sin importancia. Entendido, mi comandante, dije, con la garganta seca como el desierto. Esa noche no dormí. No fue por la culpa vendría después, a torrentes. Fue por la emoción. Por primera vez en meses, sentí que tenía una oportunidad, una esperanza. No entendía que lo que estaba comprando no era la vida de mi hija, sino mi propia condena a plazos. Estaba entrando en un juego en el que las reglas las ponían otros, y la única forma de salir era en una bolsa de plástico negro. Pero en ese momento, con el dinero en la mano, me sentí poderoso. Me sentí un padre que podía torcerle el brazo al destino para salvar a su hija. Me convertí, sin saberlo, en propiedad del cartel de Sinaloa. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego.
Mi primer jale de verdad, el que me graduó de simple policía corrupto a herramienta activa del narco, no fue mirar para otro lado. Fue actuar. Fue mancharme las manos, no solo la conciencia. Unas semanas después, el comandante Benítez me citó en una cantina olvidada en las afueras de la ciudad, un lugar llamado El Último Trago, donde las moscas eran más numerosas que los clientes y el aserrín del suelo ocultaba décadas de sangre y vómito. El lugar apestaba a cerveza rancia, a orines y a la desesperanza de hombres que habían perdido su última apuesta. El piso estaba pegajoso. La rocola, en un rincón, tocaba un corrido de los Cadetes de Linares a un volumen tan bajo que parecía un lamento fúnebre. Benítez no estaba solo. Con él había un hombre joven, de no más de 25 años, de botas de piel de avestruz, camisa de seda desabotonada que dejaba ver una gruesa cadena de oro y una mirada fría que no correspondía a su edad. Era una mirada vieja, de depredador, vacía de cualquier emoción que no fuera el cálculo y el desprecio. No se presentó, pero todos en Sinaloa sabíamos quiénes eran los nuevos príncipes del negocio. Era uno de los sobrinos de los Arellano Félix, que en ese entonces empezaban a hacerle ruido a la gente de Sinaloa en la frontera de Tijuana. La guerra por las plazas estaba por empezar, y la sangre iba a correr como un río en temporada de lluvias. «Javier», dijo Benítez, señalando al joven con un movimiento de cabeza. «El señor aquí presente tiene un problema. Un par de sus muchachos fueron levantados por la competencia. Los tienen en una casa de seguridad en la colonia Las Quintas. Sabemos la dirección exacta». El sobrino habló por primera vez. Su voz era un susurro peligroso, casi un siseo, que apenas se oía por encima del ruido del viejo ventilador de techo que se tambaleaba amenazadoramente sobre nuestras cabezas. «Los quiero de vuelta, vivos, y quiero que los pendejos que se los llevaron entiendan el mensaje, que no se juega con la familia». Su mano jugaba con un encendedor de oro macizo, abriéndolo y cerrándolo con un chasquido metálico que me crispaba los nervios. La misión era simple en su planteamiento y aterradora en su ejecución. Yo, junto con otros 2 judiciales en la nómina, usaríamos una patrulla oficial. Llegaríamos a la casa con las sirenas apagadas, con la calma de la ley. Tocaríamos la puerta como si fuera una revisión de rutina. Usaríamos nuestras placas, nuestra autoridad, el poder que el Estado nos había conferido, para que nos abrieran sin hacer preguntas. Una vez dentro, los hombres del sobrino, que esperarían en una camioneta Suburban sin placas a la vuelta de la esquina, entrarían a limpiar la casa. Mi trabajo era hacer la llave, facilitar la entrada y asegurarme de que ningún vecino curioso llamara a la policía de verdad. Era un secuestro, una ejecución, disfrazada de operativo legal. Sentí un frío recorrer mi espalda. Un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de la cantina. Esto ya no era un sobre con dinero por mi ceguera voluntaria. Esto era ser la punta de la lanza. «No te preocupes», dijo Benítez, notando mi palidez, su aliento a tequila y cebolla golpeándome la cara. «Es gente de la contra. Basura. Le estás haciendo un favor a la ciudad». Pero decir que no ya no era una opción. En este mundo, la lealtad se compra con plata, pero la deslealtad se paga con plomo, y el pago es siempre al contado. 2 horas después, estábamos frente a la casa. Una construcción modesta, de 2 pisos, con las luces del primer piso encendidas. El aire nocturno olía a jazmín de un jardín cercano y a la basura que se acumulaba en la esquina. El único sonido era el ladrido lejano de un perro y el zumbido de los mosquitos.
Parecía la casa de cualquier familia trabajadora. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho, un tambor anunciando la masacre que estaba a punto de desatar. Mi compañero, el flaco, un tipo huesudo y nervioso, no paraba de chasquear la lengua. ¿Estás listo, Javi?, susurró. Su aliento olía a tequila barato. No contesté. Me acerqué a la puerta, sintiendo el peso de la pistola en mi cadera, un peso que nunca antes había sido tan real. Toqué 3 veces. Seco, oficial. Se escucharon pasos. Un hombre con cara de pocos amigos, de bigote ralo y con una camiseta sin mangas, abrió una rendija. ¿Qué se les ofrece?, preguntó con desconfianza. Buenas noches, Policía Judicial Federal, dije, mostrando mi charola, tratando de que mi voz sonara firme y autoritaria. La voz que usaba para interrogar raterillos. La voz me tembló un poco. «Javier Robles, ¿qué chingados haces aquí?», preguntó el hombre, reconociéndome. Mierda. Era el Chato, un ex policía que se había pasado al otro bando. Lo conocía de la academia. Era un cabrón, pero habíamos compartido algunas borracheras. «¿Qué, ya te cambiaste de camiseta?», añadió con una sonrisa burlona. Mi sangre se heló. El plan se iba al carajo. Recibimos un reporte de actividad sospechosa en esta área. ¿Podemos pasar a revisar? Es solo rutina. Insistí, sintiendo el sudor frío en mi nuca. El Chato dudó. Nos miró de arriba a abajo. Su mano se movió instintivamente hacia su cintura. No jodas, Robles. Sabemos para quién trabajas ahora. Lárgate de aquí si no quieres problemas. Mi mente se quedó en blanco. Pude haber abortado la misión, haberme ido. Pero detrás de mí, en la oscuridad, esperaba la Suburban del sobrino. Retroceder no era una opción. Déjanos entrar, Chato. No la hagas de pedo. Es por las buenas. Insistí, mi voz ahora un ruego desesperado. Él sonrió con malicia. No lo creo. En ese instante, supe que no había salida. Empujé la puerta con todas mis fuerzas, derribándolo. En el momento en que cruzamos el umbral, el infierno se desató. 6 hombres armados con cuernos de chivo, con los rostros cubiertos por pasamontañas, entraron detrás de nosotros como una estampida. No hubo diálogo. No hubo advertencias. El sonido de los disparos en el espacio cerrado de la sala fue ensordecedor. Una tormenta de plomo que destrozó muebles, paredes y cuerpos. Vi cómo acribillaban al Chato, su cuerpo sacudiéndose con cada impacto antes de caer en un charco de su propia sangre. Vi cómo subían las escaleras y escuché más ráfagas y gritos ahogados. Me quedé paralizado en la entrada, con mi pistola de reglamento en la mano, sintiéndome como un impostor, un actor en la peor obra de teatro del mundo. El olor a pólvora quemada y a sangre fresca llenó el aire. Un perfume nauseabundo que se me metió en la nariz y nunca más se fue. A los 5 minutos, que parecieron una eternidad, todo estaba en silencio. Un silencio pesado, roto solo por el goteo de la sangre desde el piso de arriba y el cascabeleo de un casquillo rodando por el suelo. Los hombres del sobrino bajaron, arrastrando a 2 tipos golpeados y amordazados, sus supuestos compañeros rescatados. Dejaron atrás 4 cuerpos. Antes de irse, el sobrino se me acercó. Me miró fijamente a los ojos, como si estuviera examinando mi alma para ver si se había quebrado. Luego, una sonrisa delgada se dibujó en sus labios. Me dio una palmada en el hombro, una palmada que se sintió como una marca de ganado. Hiciste bien, judicial. Sirves para esto. Me metió un rollo de billetes en el bolsillo de la camisa y se fue.
desapareciendo en la noche con su cargamento de hombres vivos y dejando atrás la carnicería. Me quedé ahí, en medio de la masacre que yo había permitido, con el olor a muerte metido en la nariz y la sensación pegajosa de la sangre en las suelas de mis zapatos. Esa noche entendí que mi vida anterior había terminado para siempre. Ya no era un policía que se había corrompido. Era un monstruo con uniforme. Episodio 2. La revelación. El dinero para el tratamiento de Sofía empezó a llegar. Sobres entregados en mano por Benítez, depósitos anónimos en mi cuenta, fajos de billetes que aparecían en la guantera de mi patrulla. Me convertí en el hombre de confianza del comandante y, por extensión, de sus patrones. Pero todavía era un iluso. Creía que trabajaba para un grupo de narcotraficantes, gente violenta y sin escrúpulos, pero con un código, una jerarquía. Creía que la guerra era simple. Nosotros contra otros carteles, y todos contra el gobierno. La realidad, como siempre, era mucho más retorcida. La revelación, el momento en que se me cayeron las escamas de los ojos, llegó una tarde de bochorno en una hacienda a las afueras de la sierra, un lugar tan lujoso que parecía sacado de una película. La llamada de Benítez fue críptica. «Ponte traje, Robles. Tenemos una junta importante. Te recogen en 1 hora». Un sedán negro con vidrios polarizados me recogió. El chófer no dijo una palabra en todo el camino. Después de casi 2 horas, dejando atrás la ciudad y adentrándonos en caminos privados flanqueados por hombres armados con radios y rifles de asalto, llegamos. Era un paraíso artificial en medio de la nada. Jardines impecables, albercas que brillaban bajo el sol, y una casa principal de estilo colonial que gritaba dinero viejo y poder. Me llevaron a un salón amplio, con muebles de caoba, pisos de mármol y cabezas de animales disecados en las paredes que me miraban con ojos de cristal. En una larga mesa, en el centro del salón, no solo estaban los narcos que yo reconocía de vista, con sus botas de piel exótica y sus gruesas cadenas de oro. A su lado, bebiendo whisky de una botella carísima y fumando puros cubanos cuyo humo llenaba la habitación, estaban un general del ejército mexicano con su uniforme impecable lleno de medallas, un senador de la República con una sonrisa de político profesional, y el director de la Policía Federal de Caminos. Estaban todos riendo, compartiendo anécdotas como si fueran viejos amigos en la reunión de exalumnos de una escuela de élite. El comandante Benítez me presentó como si fuera un trofeo. «Señores, este es Robles. Mi hombre de confianza. Es leal y eficiente». El general me miró de arriba abajo, con el desdén con el que se mira a un insecto. «Espero que sí», dijo con voz de mando. La lealtad es un bien escaso en estos tiempos. Esa tarde, escuché la conversación más aterradora de mi vida. No hablaban como criminales escondiéndose de la ley. Hablaban como los dueños de un negocio multinacional. Discutían sobre rutas de trasiego de cocaína por Centroamérica como si fueran rutas de distribución de refrescos. Hablaban de limpiar plazas de rivales, como si se tratara de una fumigación para eliminar una plaga. El senador explicaba, con todo detalle, cómo iba a proponer una enmienda a una ley para dificultar la extradición de ciertos empresarios. El general garantizaba que ciertos batallones del ejército no patrullarían zonas específicas en fechas clave, creando corredores seguros para los cargamentos. El jefe de la Policía de Caminos aseguraba que sus hombres en las casetas de cobro recibirían una lista de matrículas de tráileres que debían pasar sin revisión alguna. Y los narcos, ellos solo asentían, sonreían y ponían el dinero.
Vi con mis propios ojos cómo pasaban de un maletín a otro sobre la mesa de caoba millones de dólares. Fue un shock, un golpe helado en el estómago que me dejó sin aire. No estábamos luchando contra el sistema, éramos el puto sistema. El cartel no era un cáncer que crecía en el cuerpo de México. Era el corazón mismo, bombeando sangre y dinero sucio a todas las extremidades del poder. Los capos, los hombres famosos de los corridos, eran solo los gerentes de campo, la cara visible y violenta que atraía toda la atención. Los verdaderos dueños del circo eran esos hombres de traje y uniforme, los que salían en la televisión hablando de justicia, soberanía y patriotismo. Ese día comprendí la verdadera naturaleza de la bestia a la que servía. No había escapatoria. No podía ir a la policía porque la policía estaba sentada en esa mesa. No podía ir al ejército porque su general estaba brindando con el enemigo. Estaba atrapado en una telaraña tejida con los hilos del poder real, y yo era solo una mosca insignificante. Mi valor residía en mi obediencia y mi silencio. Y el precio de ambos, lo supe en ese momento con una certeza absoluta, era mi vida. Episodio 3. El ascenso después de esa junta. Mi rol cambió drásticamente. Ya no era solo el judicial que hacía favores a nivel local. Me convertí en el enlace, el tipo que podía moverse con una pierna en el mundo de la ley y otra en el de la delincuencia, el puente entre los uniformes y las botas de avestruz. Mi trabajo se volvió más sucio, más íntimo. Una misión en particular se me quedó grabada. Había un periodista en Mazatlán, Ricardo Solís, que dirigía un pequeño semanario. Era un tipo testarudo, de los que todavía creían en la verdad. Estaba investigando una red de lavado de dinero que involucraba la construcción de hoteles de lujo en la costa, un negocio en el que el senador de la Junta tenía grandes intereses. Hay que callarlo, fue la orden, transmitida por Benítez. Pero no podemos matarlo. Sería demasiado obvio. Hay que desacreditarlo, arruinarle la vida, que nadie vuelva a creer una palabra de lo que escriba. La misión era quirúrgica y repugnante. Tenía que plantarle 1 kilo de cocaína pura en su coche y luego organizar un arresto anónimo. Fui a Mazatlán. Por 2 días vigilé a Solís. Era un hombre de rutina. Llevaba a sus hijos a la escuela, iba a su modesta oficina, comía en la misma fonda. Tenía un suru blanco, viejo y abollado. La noche del tercer día, lo seguí hasta su casa. Esperé a que las luces se apagaran. El aire salado del mar se sentía pesado, húmedo. Me acerqué al coche, el corazón latiéndome en los oídos. Con una ganzúa, abrí la puerta del copiloto. El coche olía a lápices de colores y a galletas. El olor de sus hijos. Sentí una náusea. Saqué el paquete de droga del maletín y lo metí debajo del asiento. Al hacerlo, mi mano rozó un pequeño dinosaurio de plástico. Lo saqué. Era un triceratops verde. Por un segundo, vi a Sofía jugando con uno igual. Me quedé helado, con el juguete en una mano y el kilo de coca en la otra. El padre que era luchaba contra el monstruo en que me había convertido. ¿Qué estoy haciendo?, me pregunté. Estoy destruyendo a este hombre, a su familia, ¿por qué? Por dinero. Por mi propia familia. La ironía era tan cruel que me daban ganas de reír o de llorar. Arrojé el dinosaurio al asiento y cerré la puerta. Me alejé, llamé desde un teléfono público y di el pitazo anónimo a la patrulla de federales que ya estaba avisada y pagada. A la mañana siguiente, el periódico local publicó la foto de Ricardo Solís, esposado, con la cara desencajada por la incredulidad y la vergüenza. El titular decía: periodista narcomenudista, detenido. Su carrera, su reputación, su vida,
destruidas. Yo cobré por el trabajo. Con ese dinero pagué una parte de un injerto de médula ósea para mi hija. Me repetía a mí mismo que había salvado una vida, pero sabía que había destruido otra. La línea se había borrado por completo. Me acostumbré al poder, al respeto que me tenían los criminales y al miedo que inspiraba en la gente común. Me gustaba la sensación de entrar a un restaurante y que el dueño me atendiera personalmente, sin cobrarme la cuenta. Me gustaba poder hacer una llamada y resolver cualquier problema, legal o ilegal. Estaba intoxicado con un veneno que te hacía sentir como un dios mientras te devoraba por dentro. Pero la resaca de ese poder iba a ser mortal. Y llegó una noche de mayo de 1992. La llamada vino directamente de uno de los hombres que había estado en la hacienda. Uno de los patrones sin rostro. La voz fría y educada que daba las órdenes importantes. Robles, tenemos un asunto con un cantante, un tal Chalino Sánchez. Episodio 4. La culminación. Conocía el nombre, por supuesto. Todo Sinaloa lo conocía. Era imposible no conocerlo. Sus corridos sonaban en todas las cantinas, en todas las camionetas, en todas las fiestas. Era la voz del pueblo, del narco, del valiente, del traicionado. Había creado un género. Se ha vuelto un problema, continuó la voz, sin ninguna emoción. Una de sus canciones no le gustó a quien no debía. Cuenta la historia de un bautizo, de un compadrazgo que terminó en traición. Demasiado detalle. Se le advirtió, se le mandaron recados. Pero el tipo es más valiente que inteligente. Sigue cantándola. Esta noche da su último concierto en el Salón Bugambilias. Quiero que lo intercepten a la salida. Limpio. Sin escándalo. Ustedes tienen las placas. Hagan que parezca un arresto, una investigación de rutina. La sangre se me heló. Esto era diferente. No era un sicario rival. No era un soplón. No era un periodista incómodo. Era un ídolo. Matar a Chalino era como matar una parte del alma de Sinaloa. Era apagar una voz que le pertenecía a la gente. Él es muy conocido. Tartamudeé, sintiéndome estúpido. Habrá un escándalo. La gente se va a volver loca. La voz al otro lado se endureció, perdiendo su tono educado y dejando entrever el acero que había debajo. Ese es tu trabajo judicial. Que no lo haya. Preséntenlo como un ajuste de cuentas entre narcos, un secuestro por deudas. La prensa se tragará la historia que le demos. El mensaje debe ser claro. Nadie, absolutamente nadie, está por encima de nosotros. Ni siquiera el rey del corrido. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Sabía que esta orden era un punto de no retorno. Era la culminación de toda la mierda en la que me había metido. Era la prueba final de mi lealtad. Y en el fondo de mi ser, una voz, la última astilla de mi conciencia. Me gritaba que corriera, que desapareciera, que me negara. Pero no lo hice. El miedo a esos hombres, a su poder omnipresente, era más grande que mi propia conciencia. Esa noche me puse mi uniforme, revisé mi arma y fui a entregar al rey a sus verdugos. La noche del 15 de mayo era calurosa y pegajosa. El aire en Culiacán estaba cargado de electricidad, como antes de una tormenta de verano. Nosotros, 3 judiciales en un gran marquís sin insignias, esperábamos a 2 calles del Salón Bugambilias. Podíamos oír la música, los aplausos atronadores, los gritos del público coreando su nombre, Chalino, Chalino. Estaban aclamando al hombre que íbamos a entregar a la muerte. Mi compañero, el gordo, un tipo corpulento y de pocas palabras, sudaba a mares, manchando el cuello de su camisa. El otro, el flaco,
No paraba de golpear el tablero con los dedos, un repiqueteo nervioso que me taladraba el cerebro. Yo sentía un nudo de hielo en el estómago. Repasaba el plan una y otra vez en mi cabeza, buscando un fallo, una escapatoria. Chalino saldría con su gente, probablemente sus hermanos y sus músicos. Se subiría a su camioneta Suburban blanca. Lo seguiríamos. En una avenida poco transitada, le cerraríamos el paso, sin violencia. Le mostraríamos nuestras placas. Le diríamos que el comandante quería hablar con él. Una simple aclaración. Lo subiríamos a nuestro coche. Lo llevaríamos a un punto de encuentro en las afueras, cerca del canal Humaya. Allí, otros se harían cargo. Nuestro trabajo era la entrega, limpia y silenciosa. Cerca de la medianoche, la música paró. El último eco del acordeón se desvaneció en la noche. La gente empezó a salir del salón, en un torrente de risas y conversaciones. Vimos movimiento cerca de una Suburban blanca aparcada en la parte trasera. Era él, rodeado de sus hermanos y unos músicos. Se reía, firmaba autógrafos en servilletas y billetes. Parecía invencible, el dueño de la noche. En ese momento, recé para que algo saliera mal, que se fuera por otra ruta, que la camioneta no arrancara, que decidiera seguir la fiesta en otro lado. Pero todo salió según lo planeado, con la precisión de una maquinaria bien engrasada. La Suburban se puso en marcha. Arrancamos detrás de ellos, manteniendo una distancia prudente. El gordo conducía. Yo iba en el asiento del copiloto. El corazón me martilleaba contra las costillas, un ritmo frenético que ahogaba el sonido del motor. Ahora, le dije al gordo cuando giraron hacia la avenida Insurgentes, una zona más oscura y con menos tráfico a esa hora. Aceleró. Nos pusimos a su lado y le hice señas con la mano para que se detuviera. Encendí una pequeña sirena magnética que pusimos en el techo, un toque de teatralidad para hacerlo todo más creíble. La Suburban se orilló. Me bajé del coche, con la mano en la pistola por pura costumbre. El metal frío un ancla en mi mundo que se desmoronaba. El flaco se quedó cubriendo la parte trasera. Me acerqué a la ventana del conductor. Uno de los hermanos de Chalino bajó el vidrio. «¿Qué pasa, jefe?», preguntó, la preocupación marcándose en su rostro. «Policía Judicial Federal», dije, mostrando la charola bajo la luz de un farol. «Necesitamos que el señor Sánchez nos acompañe. El comandante quiere hacerle unas preguntas. Es un asunto de rutina». Chalino estaba en el asiento del copiloto. Se giró para mirarme. Y esa mirada, nunca, mientras viva, la olvidaré. No había sorpresa. No había miedo. Solo una profunda, infinita tristeza. Una resignación. Como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Se dice que en el escenario le pasaron una nota, el famoso papelito. Estoy seguro de que en esa nota estaba escrito su destino y lo había aceptado. Asintió lentamente. «Está bien», dijo, con su voz ronca, la misma que había llenado el salón minutos antes. «Voy con ustedes». Se despidió de sus hermanos con una calma que me heló los huesos. «Ahorita vuelvo», les dijo. Pero el tono de su voz, la mirada que les dirigió, decía que sabía que era una mentira. Abrió la puerta y se bajó. No lo esposamos. Parte del plan para que todo pareciera normal. Lo subimos al asiento trasero de nuestro gran marquís. Él en medio, yo a su lado, el flaco al otro. El gordo arrancó, dejando atrás la Suburban y los rostros confundidos de sus hermanos. El silencio en el coche era total, denso, casi sólido. Podía oír mi propia respiración, entrecortada y ruidosa. Miré a Chalino de reojo,
Estaba mirando por la ventana, viendo las luces de Culiacán pasar por última vez. No dijo una palabra. No suplicó. No preguntó. No maldijo. Simplemente aceptó su final con una dignidad que me hizo sentir pequeño, miserable. Una cucaracha. ¿En qué pensaba? ¿En sus hijos? ¿En sus canciones? ¿En la nota que leyó? Condujimos unos 20 minutos hacia el norte, por un camino de tierra que corría paralelo a un canal de riego. Las llantas levantaban un polvo que se metía por las rendijas del coche. Nos detuvimos. Las luces de otro vehículo, una camioneta sin placas, se encendieron a unos metros. De él bajaron 4 hombres con el rostro cubierto. Eran los verdugos. Abrí la puerta. «Aquí está», dije, con la voz rota, la voz de un Judas. Chalino me miró una última vez. No había odio en sus ojos. Solo lástima. Como si el condenado fuera yo, no él. Se bajó del coche y caminó con paso firme hacia los hombres encapuchados. No se resistió. Lo subieron a su vehículo y desaparecieron en la oscuridad. Nos quedamos allí, en silencio, escuchando el canto de los grillos y el murmullo del agua en el canal. El gordo abrió la puerta y vomitó junto al coche. Yo sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Un sonido sordo, como un hueso que se parte. Había entregado a un hombre a sus asesinos. Y por nada. El dinero que me dieron por ese trabajo se sintió sucio, maldito. Parte de él pagó otra ronda de quimioterapia para mi hija, pero yo sabía que estaba manchado con la sangre de un poeta. A la mañana siguiente, todo México se enteró de la noticia. El cuerpo de Chalino Sánchez había sido encontrado. La leyenda había nacido. Y yo, su Judas anónimo, empecé a vivir mi propio infierno en la tierra. Punto de inflexión. El asesinato de Chalino fue un terremoto que sacudió Sinaloa y todo México. La gente estaba furiosa. Los medios no hablaban de otra cosa. Pero la organización, el sistema, sabía cómo manejar esas tormentas. La versión oficial se impuso con la fuerza de la costumbre. Un ajuste de cuentas, líos de faldas, deudas de juego, rivalidades entre narcos. Se crearon tantas cortinas de humo que la verdad quedó sepultada bajo un montón de mentiras convenientes. Para mí, sin embargo, nada volvió a ser igual. Me convertí en un fantasma que caminaba entre los vivos. Cada vez que escuchaba un corrido de Chalino en la radio, sentía una punzada de culpa que era como un cuchillo al rojo vivo en el estómago. Veía su cara en los periódicos, en los altares que la gente le improvisaba en las calles, y sobre todo, la veía en mis pesadillas, donde me miraba con esos ojos tristes y resignados. La paranoia se apoderó de mí como una fiebre. Me volví valioso por lo que hice, pero también me volví inmensamente peligroso por lo que sabía. Los secretos, en este negocio, tienen fecha de caducidad. Y los que los guardan, también. Unos meses después, encontraron al comandante Benítez en su despacho con un tiro en la sien. Su propia arma de cargo estaba en su mano. La versión oficial, rápida y eficiente, fue suicidio. Andaba deprimido, tenía muchas deudas, dijeron. Yo tuve que ir a la escena del crimen, fingir que tomaba notas, que investigaba. Sabía la verdad. Benítez sabía demasiado, igual que yo. Fue una limpieza de archivo. Un mensaje para mí. Su muerte fue mi sentencia. Entendí que yo era el siguiente en la lista. Era un cabo suelto, un testigo viviente de la conexión entre el narco y el poder más alto. No podían permitirse que yo hablara. Empecé a ver sombras en todas partes. Cada coche que se aparcaba en mi calle, cada llamada a deshoras, cada mirada de un desconocido.
Todo era una amenaza. El dinero que había ganado ya no me daba seguridad, sino que se sentía como el pago por adelantado de mi propio funeral. Fue entonces cuando me llegó la última orden, la que lo rompió todo. Me llamaron de nuevo, la misma voz fría y sin rostro. Había un fiscal en Tijuana, un hombre honesto y tenaz, que estaba armando un caso grande contra los Arellano Félix, quienes para entonces eran socios incómodos de la gente de Sinaloa. El fiscal no se dejaba comprar ni intimidar. «El señor es un problema que debemos solucionar de raíz», dijo la voz. «Vive con su esposa y sus 2 hijos en playas de Tijuana. Quiero que desaparezcan, todos, que parezca un secuestro que salió mal. No dejes rastro». La sangre se me fue a los pies, dejándome una sensación de vacío helado. Una cosa era matar sicarios, soplones, incluso a un cantante que, según ellos, había cruzado una línea. Pero una familia entera, niños. Abrí mi cartera y miré una foto arrugada de mi Sofía que siempre llevaba conmigo. Imaginé su cara sonriente. Y vi la cara de los hijos del fiscal. Y no pude. Simplemente no pude. «¿Qué vas a hacer, Javier?», me dije a mí mismo, sentado en la oscuridad de mi coche después de la llamada. «¿Vas a hacerlo? ¿Vas a entrar a una casa y matar a 2 niños mientras duermen? ¿Por qué? Para seguir pagando las cuentas de tu propia hija. ¿Vas a salvar a tu hija convirtiéndote en el monstruo que le roba los hijos a otro hombre? ¿En qué te has convertido? Miras a los sicarios con desprecio, pero tú eres peor. Tú llevas una placa. Tú juraste protegerlos. Eres una puta mentira andante. Si haces esto, no hay vuelta atrás. No es que quede mucho de ti, pero si cruzas esta línea, lo que sea que quede de Javier Robles, el padre, el esposo, se morirá para siempre. Serás solo una cáscara vacía, una herramienta. ¿Y para qué? ¿Para vivir un día más? ¿Con ese recuerdo? ¿Con sus caras persiguiéndote cada noche junto a la de Chalino? No. Ya no. Por primera vez en años, algo dentro de mi alma muerta se reveló. Un espasmo de la decencia que creía haber perdido para siempre. «No», dije, en un susurro. «¿Qué dijiste?», preguntó la voz, incrédula, como si hubiera escuchado una blasfemia. «Dije que no», repetí más fuerte, con una convicción que no sabía que tenía. «No voy a tocar a esa familia. Búsquense a otro perro». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, lleno de muerte. Luego, la voz dijo, con una calma aterradora que era peor que cualquier grito: «Entiendo. Gracias por tu sinceridad, Javier. Que tengas una buena noche». Y colgó. En ese instante, supe que me había firmado la sentencia de muerte. Había desobedecido. Había roto la única regla sagrada, la obediencia ciega. La cacería había comenzado. Y ahora, la presa era yo. Tenía que salir. No había tiempo para pensar, para empacar, para despedirme. Agarré un fajo de dinero en efectivo, la foto de mi hija y las llaves de mi coche. No podía ir a mi casa. Estaría vigilada. No podía llamar a mi esposa. Su teléfono estaría intervenido. Tenía que desaparecer, correr y no mirar atrás. Mi plan era una locura desesperada. Cruzar la frontera por el desierto de Sonora, llegar a Estados Unidos y entregarme a la DEA. Contarles todo lo que sabía, nombres, fechas, lugares, a cambio de protección para mi familia. Era mi única carta. La única posibilidad de seguir con vida y tal vez de que Elena y Sofía no pagaran por mis pecados. Conduje toda la noche, sin parar, hacia el norte. Cada par de faros en el espejo retrovisor era un sicario.
Cada retén militar, una trampa mortal. Me sentía como una rata en un laberinto diseñado por mis antiguos amos. El sistema que yo había servido ahora me estaba cazando con una eficiencia brutal. Los halcones, los vigilantes del cartel, estaban en todas partes. En las gasolineras, en las casetas de peaje, en los restaurantes de carretera. Sabía que mi descripción y la de mi coche ya habían sido distribuidas por toda la red. Cambié de coche en un pueblo perdido, pagando una fortuna por un cacharro viejo que apenas andaba. Me adentré en caminos de tierra, tratando de evitar las carreteras principales. Por 2 días y 2 noches, sobreviví a base de agua y galletas, durmiendo a ratos en el coche, con la pistola en el regazo, sobresaltado por cada ruido. El miedo era un animal vivo que me roía las entrañas. En la tercera noche, cerca de la frontera, cometí el error que me costó la libertad. La desesperación y la soledad me vencieron. Necesitaba saber si mi familia estaba bien. Me detuve en una cabina telefónica en un pueblo polvoriento y anónimo, y llamé a casa de un primo lejano, un hombre que no tenía nada que ver con mis asuntos, creyendo que sería una línea segura. Fue una llamada de 30 segundos. Soy yo. ¿Están bien? Dile a Elena que la amo y que voy a arreglar las cosas. Colgué. Pero 30 segundos fueron suficientes. Salí de la cabina y vi un par de camionetas negras que entraban al pueblo a toda velocidad. No eran sicarios, eran federales. De los de verdad, esta vez. El sistema me había encontrado. Mi propia gente, mis excompañeros. La organización no necesitaba matarme ellos mismos. ¿Para qué ensuciarse las manos? Era más fácil y más limpio detenerme. Me entregarían a las autoridades con un expediente perfectamente fabricado. Narcotráfico, secuestro, homicidio. Me convertirían en el chivo expiatorio perfecto, el trofeo de su supuesta lucha contra el crimen. Pisé el acelerador a fondo. La persecución fue corta y violenta. Mi viejo coche no era rival para los motores de sus camionetas. Me sacaron del camino. Me rodearon. Salí con las manos en alto. No hubo disparos. Solo la fría satisfacción en los ojos del comandante que me arrestó. Un hombre al que yo conocía, con el que había compartido tragos y sobornos. Se te acabó el corrido, Robles, me dijo mientras me ponía las esposas, apretándolas hasta cortar la circulación. En ese momento no sentí miedo. Sentí un extraño alivio. La cacería había terminado. Me habían atrapado. Pero al menos estaba vivo. No sabía entonces que la prisión sería una muerte mucho más lenta y dolorosa que una bala en la cabeza. Me vendieron como un gran triunfo de la guerra contra el narco. El policía corrupto que finalmente pagaba por sus crímenes. Nadie preguntó quién le daba las órdenes. Nadie investigó más arriba. El sistema se protegió a sí mismo, como siempre. Y yo fui la pieza que sacrificaron para mantener el tablero intacto. Ahora estoy aquí, en esta caja de hormigón, a miles de kilómetros de mi tierra. Hace años que no veo el sol sin que sea a través de una reja estrecha, un rectángulo de luz burlón en un mundo de sombras. No sé nada de mi familia. Mi Sofía debe ser ya una mujer. Espero que el dinero manchado de sangre le haya servido para vivir. Espero que esté sana. Y rezo, aunque sé que nadie me escucha, para que nunca sepa la clase de monstruo que fue su padre. El gobierno estadounidense me ofreció un trato. Información a cambio de una reducción de condena y la entrada de mi familia a su programa de testigos. Les conté todo. Nombres, fechas, lugares. Les di generales, políticos, empresarios. Algunos cayeron. La mayoría no.
El sistema es una hidra. Le cortas una cabeza y le crecen dos más fuertes. Mi condena la redujeron de 2 cadenas perpetuas a una, más 30 años. En un lugar como este, es lo mismo que una eternidad. Decidí hablar ahora, contar esta historia, no porque espere algo. No hay redención para mí. Lo hago porque el silencio me está matando más rápido que el tiempo. Lo hago porque la verdad sobre Chalino merece ser contada. No lo mató un narco celoso ni un marido ofendido por un corrido. Lo mató el poder. El mismo poder que gobierna mi país desde las sombras. El que se viste de traje y uniforme. El que habla de ley y orden mientras ordena masacres. Lo mataron porque su voz era demasiado auténtica, demasiado peligrosa para un sistema construido sobre la mentira. Yo fui la herramienta, el cobarde que abrió la puerta. Y esa es la cruz que cargaré hasta mi último aliento. Mi vida se acabó el día que me puse un uniforme y decidí que valía más la plata que el honor. Pero antes de que esta oscuridad me trague por completo, quiero que se sepa la verdad. No por mí, por todos los que todavía creen en los héroes y en los villanos de los corridos. La realidad es más gris y mucho más aterradora. Los monstruos que temen, los sicarios, los capos, son solo los empleados. Los verdaderos dueños del infierno usan corbata, firman leyes y dan discursos en la televisión. Y si alguna vez algún joven jodido y desesperado como lo estaba yo, escucha esta historia y piensa que el camino fácil es una opción, que el dinero del narco es una salida, quiero que piense en mí. Quiero que se imagine esta celda. El olor a desinfectante y a soledad. El sonido del acero contra el acero. El silencio infinito. Quiero que recuerde mis palabras desde este ataúd de hormigón. De aquí no hay salida. Nunca la hubo. Es solo un viaje de ida hacia el olvido.